Dios bendiga a cada uno de los amigos, Dios bendiga a cada uno de los hermanos. Qué bendición que podemos estar nuevamente en este su programa, Una Sola Verdad, programa del Ministerio Evangelístico de Jesucristo, Amor y Verdad, Amor y Verdad TV. Es una bendición poder volver a compartir la palabra del Señor con ustedes. Es un privilegio, es una gran responsabilidad, porque lo que vamos a compartir es lo que ya Dios estableció como una verdad, la cual no puede ser cambiada. Amén. Y es una responsabilidad de todo predicador, de todo mensajero, de todo aquel que anuncia las buenas nuevas de salvación, que entiende que, aleluya, es una responsabilidad, porque lo que estamos compartiendo es la poderosa palabra del Señor. Y vamos a hablar hoy de la séptima iglesia. Hemos estado hablando de la iglesia de Apocalipsis, que la vemos en el capítulo 2 y en el capítulo 3 de Apocalipsis. Y hoy vamos a estar hablando de la séptima iglesia, la iglesia número 7, que es la iglesia de la Odisea. Sabemos que va a ser de bendición a su vida. Quédese por allí. Estamos gozosos, estamos contentos, porque podemos llegar a su hogar, podemos llegar a su trabajo, podemos llegar allí a donde quiera que usted se encuentre viendo este programa, y sabemos que Dios va a hablar a su vida de forma especial. La palabra no vuelve atrás vacía. La palabra hace efecto, la palabra transforma, la palabra cambia, la palabra, aleluya, guía al ser humano. Lámpara es a mis pies tu palabra, Señor, lumbrera a mi camino. Qué bendición que podamos estar nuevamente en este su programa, Una Sola Verdad. Como siempre, le exhorto, saque papel y lápiz, busque su Biblia allí, sáquele el polvito si no acostumbra a leerla, y comience a ver lo que vamos a estar hablando. Vaya a Apocalipsis, el último libro que encontramos en las Sagradas Escrituras, en la Biblia. Apocalipsis, vamos a estar hablando en Apocalipsis capítulo 3, que ahí es que encontramos la iglesia de la Odisea. Vaya allí, busque su Biblia, busque papel y lápiz y anote cada uno de los versos bíblicos que sabemos que va a bendecir su vida de forma especial. También se pueden comunicar con nosotros al 787-476-0463. Ese es el número del ministerio, 787-476-0463. También nos puedes contactar a través de Facebook. También, aleluya, nos puedes escribir, nos puedes contactar a través de Facebook. Te puedes comunicar con nosotros de diferentes formas. 787-476-0463. Ese es el número del ministerio, que sabemos, aleluya, que va a ser de bendición que te comuniques con nosotros. Qué bendición que puedo ver que ya hay gente que están, aleluya, sintonizando el programa. Dios te bendiga, Víctor Vélez, qué bendición que estés por ahí con nosotros. Vamos a orar para comenzar este programa, que sabemos que va a bendecir tu vida de forma especial. Padre, gracias. Gracias por tu amor y gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos permites nuevamente compartir tu poderosa, tu hermosa palabra. Te pido en el nombre de Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre, Señor, que seas tú hablando, que seas tú ministrando, Señor, que seas tú salvando y restaurando en esta preciosa noche. Mira a cada uno de los amigos, a cada uno de los hermanos que puedan estar viendo el programa en este día. Sabemos, Señor, que tu palabra no retorna atrás vacía. Señor, ministra las vidas, salva, sana, restaura en el nombre de Jesucristo. Y toda la gloria será para ti, porque solo tú la mereces. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y gracias. Vamos a Apocalipsis capítulo 3. Vamos a Apocalipsis capítulo 3. Vamos a leer desde el verso 14, vamos a comenzar en el verso 14 de Apocalipsis capítulo 3, verso 14, y vamos a leer hasta el verso 22. Ahí es que encontramos la iglesia de la Odisea, que es la séptima iglesia que encontramos en el libro de Apocalipsis, en el mensaje a las 7 iglesias. Vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Y escribe el ángel de la iglesia, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Estamos en Apocalipsis capítulo 3, versos 14 al 22. Vamos a comenzar hablando un poco de historia. Siempre me gusta traer la historia, ¿verdad? Traer información que está fuera de la escritura, ¿verdad? Historia, porque la Biblia es la historia, la Biblia es historia, amén. La Biblia es historia y es bueno que la estudiemos junto con libros históricos que hablen de los lugares de donde se narra la palabra, lo que pasó en esos lugares, qué había en esos lugares, para que podamos entender más claro lo que la palabra nos quiere decir, amén. Eso es bueno. La Odisea, según el diccionario de Jerusalén, era una importante ciudad comercial e industrial de Frigia, centro de la medicina de su época, fundada por Antíoco II, 261-246 a.C., en el valle de Lico, cerca de Hierápolis y Colosa. Según los estudiadores, Antíoco II le puso este nombre a la Odisea porque su esposa se llamaba Laodice. Aleluya. Según los estudiadores, este Antíoco II le pone este nombre a esta ciudad. Estamos hablando de la ciudad de la Odisea. Le pone este nombre porque su esposa se llamaba Laodice. Laodice. Aleluya. Junto con el patrimonio de las dinastías de Pérgamo, la floreciente ciudad pasó a los romanos. La población mostró su orgullo su independencia al 61 después de Cristo. Esta ciudad sufrió un terremoto, lo cual la destruyó. Y esta iglesia era próspera, esta ciudad era una ciudad próspera y no aceptó la ayuda de Roma y se levantó por sí sola. Era una ciudad próspera, una ciudad que estaba ubicada en un buen lugar comercial. La Odisea, como todas las iglesias que vemos ahí en Apocalipsis capítulo 2, capítulo 3, estaban ubicadas en Asia, lo que actualmente es Turquía. Es Turquía, y se cree que fue fundada por Epafras, que lo vemos en Colosenses capítulo 4, versos 12 al 13. Ya hablamos un poquito de historia. Ahora vamos a entrar a la palabra del Señor, amén. Vamos a continuar hablando a través de la palabra del Señor, que nos habla de esta iglesia, la Odisea, o cuál es el mensaje de Jesucristo a la iglesia de la Odisea. Queremos repasar o recapitular lo que ya habíamos hablado anteriormente. El apóstol Juan, en la isla de Patmos, recibe una revelación de parte del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo le da una orden al apóstol Juan en la isla de Patmos, que estaba exiliado, estaba allí preso, cautivo por los romanos.
Por causa del evangelio, los romanos lo habían exiliado, lo habían encarcelado, lo habían enviado a la isla de Patmos. Y allí el apóstol Juan recibe una revelación de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y le dice el Señor Jesucristo al apóstol Juan que le escriba a estas 7 iglesias que encontramos en Apocalipsis capítulo 2 y Apocalipsis capítulo 3. Como ya hemos hablado anteriormente, aleluya, estas 7 iglesias reciben una carta de parte del apóstol Juan enviada, aleluya, o revelada por el Señor Jesucristo al apóstol Juan. Y el apóstol Juan le envía estas cartas a estas 7 iglesias. Pero vuelvo y menciono lo que había hablado anteriormente, que no se estaba refiriendo solamente a 7 congregaciones. La iglesia de la Odisea, por ejemplo, que es la que estamos hablando en el día de hoy, tenía un representante, un líder, un pastor, el cual recibía esa carta de parte del Señor Jesucristo enviada por Juan, y tenía que él ser el encargado de repartir ese mensaje a las diferentes congregaciones. Cuando aquí habla de la Odisea, no habla solamente de una congregación, habla de muchas congregaciones que representan a la iglesia de la Odisea. Si lo traemos al presente, es como si estuviéramos hablando de un concilio, de un grupo de iglesia. Ese líder, ese presidente de ese concilio recibía la carta y era el encargado de repartir ese mensaje a las diferentes congregaciones que componían, en este caso, la iglesia de la Odisea. El presidente o el líder de la iglesia de la Odisea recibe esta carta, la cual le da una exhortación, un regaño, una jaladita de orejas de parte del Señor. Y vemos que, bendito sea el nombre de Jesucristo, esta es la única iglesia que no recibe ningún aplauso de parte del Señor. Lo que recibe es, aleluya, una reprensión, pero la palabra establece, allí mismito lo vamos a ver, que el Señor ama, Él lo corrige. El lema que el Señor nos ha dado para este ministerio es que el verdadero amor no oculta la verdad. Y el Señor, ese es el amor de Dios. El Señor le habla a su iglesia, le habla a su cuerpo. Jesucristo es la cabeza de la iglesia, le habla a su cuerpo, le habla a la iglesia, porque Él quiere que la iglesia no perezca, quiere que la iglesia permanezca. Y a pesar de los errores que pueda cometer el creyente, el Señor siempre está buscándole, porque el deseo de Él es que no se pierda, sino que permanezca para siempre. Vemos en el verso 14, cuando comienza este mensaje a la iglesia de la Odisea, que dice la Biblia, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, que cuando vamos al original, amén significa así sea o así será, también se puede decir es verdad. Cuando estamos diciendo amén, estamos diciendo así será, o así es, o es verdad. Según, aleluya, el original, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Y queremos hablar de este verso bíblico, queremos abundar un poquito más en este verso bíblico, porque puede hacer pensar o puede haber una mala interpretación de este verso bíblico. Porque ahí dice la palabra, el testigo fiel y verdadero, que nuestro Señor Jesucristo, como Él mismo menciona sus características en Juan capítulo 14, verso 6, cuando Él dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Ahí Jesucristo dice: yo soy el amén, yo soy el así es, el así será, yo soy la verdad, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Tenemos que abundar un poquito más en este verso bíblico, porque cuando dice el principio de la creación, vuelvo y repito, se puede usar para querer justificar falsa enseñanza. Una enseñanza que se ha querido, aleluya, enseñar, que se ha querido llevar a la humanidad, es que Jesús no era Dios. Una enseñanza errónea de la doctrina testigo de Jehová. Por eso tenemos que abundar un poco más en este verso bíblico.
Vamos a Colosenses capítulo 1, versos 15 al 20. Pero quiero leer primeramente en la traducción lenguaje actual. Siempre exhorto, siempre le animo a que busque diferentes traducciones, que sea la misma palabra sin ser alterada, sin haberle quitado, sin haberle añadido, pero de diferentes versiones bíblicas para que podamos entender aún más lo que nos está queriendo decir el Señor a través de su palabra. Amén. Y en la traducción lenguaje actual dice la palabra del Señor, en la traducción lenguaje actual, escribe al ángel de la iglesia de la Odisea: yo soy el amén. Jesucristo hablando dice: yo soy el amén y me llamo así porque, aleluya, porque enseño la verdad acerca de Dios y nunca miento. Por medio de mí, véalo de esta forma, véalo ahora como lo dice en esta traducción lenguaje actual: por medio de mí Dios creó todas las cosas. Escucha bien lo que te voy a decir. Así termina este verso 14 de Apocalipsis, aleluya, capítulo 3, en la traducción lenguaje actual. Es bueno que siempre vayamos a diferentes traducciones para que podamos entender aún más lo que nos quiere decir la palabra. También quiero exhortarte a algo, porque lamentablemente la mayoría de las enseñanzas de las doctrinas erróneas han nacido de un verso bíblico mal interpretado. Cuando yo quiera conocer cuál es la misericordia de Dios, yo tengo que ocuparme de buscar versos bíblicos, pasajes bíblicos que nos hablen de la misericordia de Dios. No puedo solamente tomar un verso bíblico y, aleluya, sacar una doctrina, una enseñanza de ese verso bíblico. Tengo que buscar a través de la palabra diferentes pasajes de la misericordia de Dios, un ejemplo, para que podamos ver por completo a qué se refiere o de qué nos habla o de qué se trata la misericordia de Dios. ¿Ven? De diferentes pasajes bíblicos los pongo encima de la mesa, comienzo a escudriñarlos, comienzo a profundizar en ellos, comienzo a leerlos y ahí voy a ver cuál es la misericordia de Dios. Por ende, no podemos tomar un verso bíblico y ya de allí hacer una doctrina, porque lamentablemente la mayoría de las doctrinas o de las enseñanzas erróneas que podemos escuchar es por esto, porque de un verso bíblico han sacado una doctrina y por ende sacan una doctrina errónea. Amén. Vamos a Colosenses capítulo 1, versos 15 al 20. La Biblia es la verdad. La palabra del Señor es la verdad. La palabra del Señor no se equivoca, no se contradice. Ahí es la verdad. Amén. Colosenses capítulo 1. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor en Colosenses capítulo 1, versos 15 al 20. Vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Escuche bien, como dice aquí el apóstol Pablo cuando le escribe a la iglesia de Colosa: y por Él sean todos dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Por eso es que cuando Él habló, estaba predicando y Él dijo que fue primero que Abraham, la gente decía: pero ¿cómo que fue primero que Abraham? Si lo que tiene son 30 años de edad. Es porque Él es el principio. Lo vamos a ver más adelante en el Evangelio según San Juan, cuando comienza hablando, aleluya, de Jesucristo, que es precioso lo que el mismo Jesús habla de Él. Él da testimonio de Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia. Mira lo que dice la palabra del Señor. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de Cristo. Y cuando comenzamos hablando en el verso 15, que dice el primogénito de toda creación, aleluya, se está refiriendo a esta
esta palabra se está refiriendo a que Él es el significado, lo que significa esto es que Él es el primero, el primero en importancia, heredero, el supremo, Jesucristo. Por eso es que cuando vamos a Juan capítulo 1 dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo es Dios. Vamos a verlo a través de la palabra. Juan capítulo 1. Vamos a Hebreos también. Hay muchos pasajes bíblicos para fundamentar. Me gusta llevarte a la palabra para que tú puedas ver que lo que tratamos de compartir en este programa es la palabra de Dios. Yo quiero llevarte a la verdad. Quiero que tú conozcas la verdad. La verdad es la que nos hace libres. La verdad es la que nos transforma. La verdad es la que nos guía. La palabra del Señor es la verdad. Hebreos capítulo 1, vamos a Hebreos capítulo 1, sigue apuntando si no sabes dónde están ubicados estos libros de la Biblia. La Biblia se compone de 66 libros, se le llama así, 66 libros que componen la palabra del Señor. Si no sabes dónde están ubicados, tranquilo, anota cada uno de los versos bíblicos y después con calma comienzas a leer todo lo que hemos hablado en este programa. Hebreos capítulo 1, verso 1 al 2, dice la Biblia: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, estos postreros días no ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, en quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de majestad en las alturas, hecho tanto superior, escuche bien, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredero más excelente nombre que ellos. Jesucristo, ese es el Señor. Lo vemos en Juan capítulo 1, según el Evangelio según San Juan, aleluya, capítulo 1, lo vamos a ver también. El principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo es Dios. Juan capítulo 1. Vamos a verlo a través de la palabra del Señor. ¿Por qué te estoy llevando esto? Porque te hablé de Apocalipsis capítulo 3, verso 14, cuando dice el primogénito de la creación, hablando de Jesucristo. Esto puede traer una mala interpretación y se puede pensar que Jesús fue creado cuando Jesús es Dios. Amén. Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el principio, Juan capítulo 1, verso 1, dice la Biblia: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Si vamos al verso 14, dice: y aquel verbo fue hecho carne, Jesús. Amén. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Mira lo que dice la palabra del Señor. Si vamos a Isaías capítulo 7, verso 14, la palabra menciona a Jesús como Emmanuel. Si vamos a Mateo capítulo 1, verso 23, escuche bien, anote por favor. Si vamos a Mateo capítulo 1, verso 23, también se menciona a Jesús como Emmanuel. Y Emmanuel significa Dios con nosotros. Me gusta el capítulo 9 de Isaías. Cuando vamos a Isaías, lo voy a buscar, capítulo 9, versos 6 al 7, que da una enseñanza poderosa. Nos deja más que claro, bendito sea el nombre de Jesucristo, que Jesús es Dios. Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Emmanuel, Dios con nosotros. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Un solo Dios. Isaías capítulo 9, versos 6 al 7. Vaya a su Biblia, por favor, y vea lo que dice la palabra del Señor. Porque un niño nos he nacido, hijo nos he dado. Isaías, el profeta Isaías recibe esta palabra. Y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable. Pero vea a través de la palabra del Señor que dice admirable con letras mayúsculas, porque se está refiriendo a Jesús como el mismo Dios. Admirable, consejero, todo con letra mayúscula. Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y si usted ve Isaías capítulo 9, versos 6 y 7, todo tiene letras mayúsculas, refiriéndose al Señor
Jesucristo. Recuerde que en la palabra del Señor puede encontrar Dios con letra mayúscula, dioses con letra minúscula. Cuando habla con letra mayúscula se está refiriendo al Dios verdadero. Cuando ves una letra minúscula se está refiriendo a dioses falsos, espíritus engañadores que quieren levantarse y hacerse pasar por dioses o por Dios cuando no lo son. Si vamos aquí a la palabra del Señor en Isaías capítulo 9, vamos a ver que las descripciones que da de Jesucristo, las cualidades que el profeta Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, habla cuando dice Padre, aleluya, eterno, Dios fuerte, príncipe de paz, admirable y consejero. Todo tiene letra mayúscula. Se está refiriendo a Jesucristo como el mismo Dios. Yo creo que ya eso está claro. Vamos a continuar con la palabra del Señor. Aleluya. Con lo que dice en Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, verso 15 al 17. Qué bendición que se estén comunicando con nosotros. Dios te bendiga, Julio Vélez Báez. Dios te bendiga, mi pastor Iván Millán. Dios bendiga a Enis Cruz, a Huaca, a toda la familia, gente especial que amamos. Es una bendición poder compartir la palabra del Señor. Es una bendición poder, aleluya, abrir la palabra, poder verla, poder conocerla, poder compartirla. Cada día que pase usted, ocúpese de leer la Biblia, habla la palabra, comienza a leerla. Yo siempre exhorto que si usted no ha comenzado nunca ha leído la palabra, nunca se ha dado esa oportunidad de conocer a Dios a través de su palabra, comienza a leer en el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, comience por los evangelios, comience a conocer a ese Jesús que fue a la cruz por amor a usted y por amor a mí. Aleluya. En el verso 15, Jesucristo, hablándole a la iglesia de la Odisea, le dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Habla de la tibieza de esta iglesia, la Odisea. Y yo quiero hablarte un poco porque Jesucristo le hablaba a la Odisea, pero le traía ejemplos que ellos conocían. En la Odisea no había agua potable. Ellos recibían el agua a través de una tubería que venía, aleluya, desde Hierápolis. El agua venía desde Hierápolis por tubería y llegaba tibia donde ellos. Jesucristo le está dando una cualidad a la iglesia de la Odisea que ellos tienen. Le está diciendo: tú eres tibio como esta agua que llega desde Hierápolis. Y una de las características o algo que puede ocasionar la agua tibia es deseo de vomitar. Jesucristo le está diciendo a ellos: tú eres como esa agua que me produce deseo de vomitar, de devolver. Jesucristo le está dando un ejemplo, le está dando un ejemplo a la iglesia de la Odisea de su condición espiritual. Jesucristo le está hablando con un ejemplo que ellos conocen, porque siempre el deseo de Dios va a ser decirnos la verdad, porque el verdadero amor no oculta la verdad. Dios siempre quiere hablarnos la verdad, quiere mostrarnos nuestra condición para que nosotros podamos salir de ella. El deseo de Dios siempre ha sido para usted, amigo, para usted, hermano, que me ve en este día, que usted se salve, que usted no perezca, que usted permanezca para siempre. Por eso Dios siempre va a querer decirle la verdad, porque la verdad es la que nos hace libres. Aleluya. Esta iglesia decía: de ninguna cosa tengo necesidad. La iglesia de la Odisea estaba ubicada en la ciudad de la Odisea, donde había mucho bien, había mucho comercio, estaban en un punto estratégico, en un lugar bueno en cuestión de dinero, en cuestión económico. Y la iglesia de la Odisea decía: yo no tengo necesidad de nada. Yo no necesito nada. Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. El verso 17, capítulo 3 de Apocalipsis. Esta iglesia pensaba que no necesitaba nada, pero el problema mayor de esta iglesia era que aún a Cristo habían sacado de su vida.
Tengo que volver a mencionar que las iglesias de Apocalipsis, las 7 iglesias de Apocalipsis recibieron un mensaje, pero habla de perfección el número 7. Este mensaje que fue dado a las iglesias de Apocalipsis en Apocalipsis capítulo 2 y Apocalipsis capítulo 3, no solamente va dirigido a estas iglesias, va dirigido a la iglesia en general a través de toda la historia de la iglesia de Jesucristo. Significa que este mensaje de la iglesia de la Odisea no tiene, aleluya, no está cancelado, no se ha vencido, sigue vigente para los que somos iglesia de Jesucristo. Sigue vigente para usted, hermano, sigue vigente para mí. El Señor quiere que nos evaluemos como cristianos, como creyentes. Esta iglesia de la Odisea tenía posesiones, tenía buena estabilidad económica y pensaba que no necesitaba nada, pero había caído en una tibieza espiritual al nivel que pensaba que aún no tenía ni que conocer aún más de Dios. Esto pasa con muchas personas que llevan tiempo en el Evangelio y como llevan tanto tiempo en el Evangelio piensan que no tienen que recibir algo nuevo de parte de Dios. Y Dios quiere que usted entienda en este día, hermano, hermana, amigo que me escucha. Dios quiere que entiendas en este día que todos los días necesitamos entender y reconocer que necesitamos la presencia de Dios. Que necesitamos la guianza de Dios, que cada día Dios tiene experiencias nuevas para con nosotros, que cada día Dios tiene instrucciones para cada uno de nosotros, que tenemos que ser guiados por el Espíritu de Dios, porque estos son los hijos de Dios. Eso lo vemos en Romanos capítulo 8, verso 14. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Aleluya. Dios bendiga, que se comunican con nosotros, Dios te bendiga. Papo Olivera, Dios te bendiga. María Sabarce, es una bendición que puedan estar por ahí conmigo. Aleluya. Dios es grande, Dios es poderoso, Dios es santo y Dios es bueno. Si vamos a Lucas capítulo 16, versos 19 al 31, vamos a encontrar la historia de rico y Lázaro. Había un hombre rico que dice la palabra, el mismo Jesucristo hablando, dice que este hombre hacía banquetes todos los días. Dice la palabra del Señor que este hombre vestía de lino fino, vestía bien. Este hombre tenía dinero y en la puerta de la casa o del castillo, de la mansión de este hombre rico, había otro hombre llamado Lázaro. Este hombre rico pensaba que tenía todo, pensaba que no necesitaba nada. Te estoy hablando para que tú veas, aleluya, te estoy comparando, te estoy dando un ejemplo de la condición de la iglesia de la Odisea en ese momento, que era una iglesia que pensaba que porque tenía bienes materiales, que porque tenía dinero, que porque tenía, aleluya, posesiones, porque tenía diferentes cosas, no necesitaba al Señor. Se había descuidado espiritualmente. Y en Lucas capítulo 16, el mismo Jesucristo narra una historia cuando hay un hombre rico que sale de su cuerpo, que muere, igual que el hombre llamado Lázaro. Y dice la Escritura que el hombre rico va al infierno y que Lázaro va al seno de Abraham, al descanso. Jesucristo nos deja más que claro lo que Él mismo establece y dice de qué le vale al hombre, aleluya, si alcanzara todo en el mundo y perdiere su alma. ¿De qué le vale al hombre? Jesucristo, cuando, aleluya, vamos a Mateo capítulo 19, verso 23 al 24, que habla la Biblia del joven rico, dice la palabra del Señor que es difícil que un rico entre al reino de los cielos. Jesucristo no dice que es imposible, dice que es difícil. ¿Por qué es difícil? ¿Por qué es difícil? Porque donde esté su corazón, ahí está su tesoro.
Entonces el ser humano en ocasiones, la mayoría del ser humano, no voy a decir todo, pero la mayoría del ser humano está enfocado en qué obtiene materialmente, terrenalmente, en qué puede tener, en qué puede poseer, en qué título puede adquirir, qué puede alcanzar, qué hogar puede tener, qué carro puede tener. Está enfocado solamente en lo pasajero, en lo terrenal, y se olvida que necesita a Cristo. Y la mayoría, aleluya, de las personas que tienen están bien económicamente, que tienen buenos trabajos, la mayoría, no todos. Hay siervos de Dios, hay siervas de Dios que pueden tener mucho dinero y son hombres y mujeres de Dios, pero la mayoría piensan que no necesitan nada, que no necesitan ni de Dios. Es triste, es lamentable, pero es una verdad. Si usted va a un lugar que hay pobreza, si usted va a un lugar que hay escasez y lleva el evangelio de Jesucristo, yo creo que el 99.9 de las personas abren su corazón a Cristo, abren su corazón al evangelio. Pero si usted le presenta el evangelio a gente que están bien económicamente, que tienen títulos, que están bien en la sociedad, aleluya, lo rechazan porque piensan que ya tienen todo. Pero hay unos pocos que me están escuchando este día. Ese porciento bajito de las personas que tienen buenos trabajos, que tienen, aleluya, dinero, que tienen un buen estatus social. Esos poquitos me están escuchando en este día y van a entender en el nombre de Jesucristo que necesitan, aleluya, la guianza, la enseñanza, la salvación por medio de Jesucristo. El único camino, la única verdad y en el único que hay vida. Gloria a Dios. Aleluya. Esta iglesia de la Odisea tenía un problema. La palabra establece en el Salmo 138, verso 6, que el Señor atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Era la condición que tenía esta iglesia de la Odisea. Si vamos a Lucas capítulo 18, verso 9 al 14, cuando Jesucristo habla de la parábola del fariseo y el publicano, los dos eran pecadores. Si vamos a Lucas capítulo 23, que Jesucristo, que la palabra habla de aquellos dos que estaban al lado de Jesús en la cruz, los dos eran pecadores. Dos historias que los cuatro hombres eran pecadores. ¿Cuál cambió? ¿Qué cambió allí? ¿Cuál fue la ficha del tranque? Alma mía, adora a Jesús. ¿Qué fue lo que cambió? ¿Qué fue lo que hizo la diferencia en esa historia del fariseo y el publicano y en esa historia de aquellos ladrones en la cruz? El corazón, la humildad, el reconocer que necesitaban a Jesús, el reconocer que necesitaban el perdón de Dios, el reconocer que no eran autosuficientes. La humildad. Humildad no habla de un carro económico, humildad no habla de una casa pequeña, humildad habla de que todo momento reconozco que necesito a Cristo y que cada día que pasa anhelo con todo mi corazón estar bien delante de Dios. Que todos los días me levanto diciéndole: Señor, necesito que me ayude a ser mejor padre. Señor, necesito que me ayude a ser mejor hijo. Señor, necesito que me ayude a ser mejor persona, mejor empleado, mejor siervo tuyo, Dios. Te necesito, Señor. Quita de mí lo que tengas que quitar. Pon en mí lo que tengas que poner. Dios continúa trabajando conmigo. Permite que Dios continúe trabajando contigo. Dios atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Dios bendiga a Rey Pérez. Dios te bendiga, Rey. Aleluya. Esta iglesia, la Odisea, tenía este problema, que pensaba que estaba completa, que no necesitaba a Dios.
Y en el verso 18 la palabra del Señor dice que compre oro refinado. El Señor Jesucristo le digo, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado. Tenemos que ver algo. Jesucristo, el Señor, siempre nos va a llevar, nos va a corregir y nos va a llevar a su palabra para que nosotros podamos comprender que Él quiere lo mejor para nosotros. Pero Él siempre nos va a dejar una puerta abierta para que nosotros nos arrepintamos y entramos por esa puerta de salvación. Esto no solamente habla de la iglesia, esta característica que tenía esta iglesia de la Odisea, no solamente habla de gente que son creyentes. Yo creo, aleluya, que hay gente, aleluya, que no conoce a Cristo, que son amigos, que no se han dado esa oportunidad de conocer al Señor, que piensan que el evangelio es solamente para el deambulante, que piensan que el evangelio es solamente para el adicto, que piensan que el evangelio es solamente para el alcohólico, que piensan que el evangelio es solamente para aquel que está atrás, que tiene problemas matrimoniales. Hay gente que piensa que el evangelio es solamente para aquellos que tienen algún tipo de situación o problema. Y yo quiero que usted entienda, amigo, familia, que me escucha en este día, que el evangelio es para todos. El evangelio es para todo ser humano. Grandes, pequeños, bonitos, feos, negros, blancos. El evangelio de Jesucristo, este camino angosto, es para todo ser humano sobre la faz de la tierra. Crea o no crea, el evangelio de Jesucristo también es para él. Romanos capítulo 2, verso 11, la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. En otras palabras, como yo siempre digo, Dios no tiene nenes lindos. Y en Apocalipsis capítulo 3, verso 18, voy un poquito rapidito porque el tiempo avanza. Dice la palabra del Señor: por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Cuando dice oro refinado, si vamos a Proverbios capítulo 8, verso 19, la palabra del Señor dice: es mejor es mi fruto que el oro refinado, y mi redito que la plata escogida. Aleluya. Cuando hablamos de vestiduras blancas, estamos hablando de santidad. Las vestiduras blancas representan o simbolizan santidad. ¿Y qué es santidad, predicador? ¿Qué es santidad, Jimmy? Santidad es apartarte del pecado, apartarte de todo aquello que no le agrada a Dios. Santidad es separarte para Dios. Vamos a Hechos capítulo 1, verso 10. Vamos a Juan capítulo 20, verso 12. La Biblia habla de ángeles que tenían vestiduras blancas. Ángeles que habían sido separados para el servicio de Dios. Ángeles que fueron creados para el servicio de Dios. La palabra habla de ángeles caídos, que son los que Satanás arrastró, pero esos son ángeles caídos. Aquellos fueron creados para que fueran, aleluya, instrumentos de Dios, pero se rebelaron. Pero aquí en Juan capítulo 20, verso 12, y en Hechos capítulo 1, verso 10, dice la palabra que habían unos ángeles con vestiduras blancas que simbolizan santidad, que han sido separados, que han sido, aleluya, puestos al servicio de Dios. Dios quiere que tus vestiduras y mis vestiduras sean blancas, que vivamos en santidad, porque la palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. El Señor quiere que vivamos apartados, que vivamos para Él. Aleluya. Ahí le dice también la vergüenza de tu desnudez. Si vamos al comienzo de la creación, Adán y Eva no tenían ropa, no tenían vestimenta. Cuando entró el pecado, que fueron engañados por la serpiente antigua, Satanás, el mentiroso, Jehová lo reprenda, y padre de mentira, ahí comenzaron a sentir vergüenza por su desnudez. El pecado trae vergüenza. Ahí el Señor le está diciendo: estás desnudo, estás en pecado, estás alejado de mí. Aleluya. Cuando dice el Señor allí, termina diciendo ese verso 18: y unge tus ojos con colirio para que puedas ver. Según la historia,
Según la historia, en la Odisea también había una escuela de medicina en la cual producían colirio, un famoso ungüento para los ojos. El Señor le estaba dando un ejemplo que ellos conocían. El pecado es una venda a los ojos. Yo he podido ver, he podido entender que el pecado es una venda en los ojos, el cual no le permite al ser humano ver el camino correcto. Yo tuve muchos años de mi vida con esa venda en los ojos. Tuve muchos años en mi vida, aleluya, que caía perfecto ese Proverbios capítulo 14, verso 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Muchos años de mi vida estuve en ese camino que yo pensaba que estaba bien, que yo decía lo que importa es creer en Dios, que yo decía no es necesario ir al templo, que yo decía yo no sé, yo creo en Dios a mi manera, muchas maneras de pensar. Yo tenía muchos pensamientos erróneos en mi mente, tenía una venda en mis ojos que no me permitía ver el camino. Pero ahí llegó Cristo, el cual trae libertad. Usted amigo que me está viendo en este día, usted amiga que me está viendo en este día, familia, entienda que en Cristo hay libertad. Yo comencé a tomar alcohol a mis 12 años de edad, me convertí a mis 28 años de edad, estuve 16 años de mi vida en ese estilo de vida, tomando alcohol, brincando, saltando. Nadie iba a decir que yo podía salir de esa condición, porque el que me conoció en ese tiempo sabe lo mucho que me gustaba tomar alcohol, las muchas veces que me embriagaba, las muchas veces que buscaba cualquier excusa para hacerlo. El que me conoció en ese tiempo sabe que se veía difícil que yo cambiara. Pero llegó Cristo. Escúcheme, llegó Cristo. Tú estás allí viendo este programa y quizás tú piensas que es una casualidad. Entiende algo, es un propósito de parte de Dios. Cristo quiere cambiar tu vida. Cristo quiere cambiar tu hogar. Cristo quiere cambiar tu lamento en baile. Cristo quiere traer libertad y restauración a tu hogar, pero tienes que abrir tu corazón a Él. No puedes ser altivo, no puedes ser orgulloso. Necesitas reconocer que necesitas a Jesús. Estoy 300% seguro que va a transformar tu vida de forma especial. Y usted, hermano y hermana que me escuchas, no te engañes a ti mismo. Cada uno de nosotros sabemos lo que hacemos y no hacemos. Esto es un tiempo en el cual abunda el pecado. Pero la palabra dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. No te dejes arrastrar por las corrientes del mundo. Guárdate para Dios. Cristo viene, Cristo está a la puerta. Cuidado con volver a tomar alcohol. Cuidado con volver a dar un paso atrás. Cuidado con lo que puedes estar practicando. Dios trae palabra porque Dios siempre quiere el bien para sus hijos. Yo he aprendido que cuando la palabra me confronta, que cuando la palabra me señala, lo que Dios está haciendo es diciéndome: te amo, hijo, y no quiero que perezcas. Aleluya. Gloria al nombre de Jesucristo. Te amo, hijo, y no quiero que perezcas. Ese es el amor de Dios. Aleluya. En el verso 19, la palabra del Señor dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. El Señor al que ama lo reprende y lo castiga. Yo he podido hablar con personas las cuales por amor le hago el acercamiento y le muestro a través de la palabra lo que a Dios no le agrada, y personas levantan una muralla y dicen: no lo recibo.
y se consideran creyentes, se consideran cristianos y no reciben lo que el mismo Cristo le deja establecido en su palabra. Lo que no venga de la palabra del Señor, se lo predique quien se lo predique, no lo reciba. Pero lo que ya Dios estableció como una verdad, aunque me confronte, aunque me señale, aunque me corrija, lo voy a recibir porque he podido entender que Dios tiene pensamientos de bien para mi vida. He podido entender lo que aquí el mismo Jesucristo le deja saber a la iglesia de la Odisea. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Ese es el amor de Dios. El amor de Dios es que usted y yo no perezcamos. El amor de Dios es que a pesar del tiempo que hemos podido, aleluya, hacer cosas contrarias a Él, Él siempre se mantiene allí queriendo obrar y trabajar con mi vida. Que a pesar del tiempo que le he podido, que le di la espalda a Dios, a pesar del tiempo que usted le ha dado la espalda a Dios, Dios continúa hablando a tu vida, Dios continúa hablando a tu corazón, Dios continúa tratando contigo, porque su deseo es salvarte, restaurarte, libertarte y entregarte una vida nueva. Es tiempo de abrir tu corazón a Cristo en este día. Que fuera de mí si yo no hubiera abierto mi corazón a Cristo, donde yo estuviera. Aleluya. En Apocalipsis capítulo 3, versos 19 al 20, el Señor llama a su iglesia, la Odisea, al arrepentimiento. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. El Señor siempre nos da esa oportunidad. Qué bueno Dios que yo puedo querer llamar mi iglesia, que yo puedo considerarme un creyente, pero la realidad es que no lo sea. La realidad es que no sea su iglesia, porque ande de espaldas a Él, pero como quiera Él quiere seguir tratando conmigo. Me llama a arrepentimiento porque Él quiere volver a morar en mí, porque Él quiere trabajar conmigo, Él quiere tratar conmigo y Él quiere perfeccionar la obra que un día comenzó. Qué bueno es Dios que a pesar del tiempo, amigo, que me ve, que puedes haber andado de espaldas a Él, si hoy decides abrir tu corazón a Él, Él te recibe, te limpia y te entrega una vida nueva. Es tiempo de abrir tu corazón a Cristo Jesús. Es tiempo de entender que puedo tener tradición, que puedo tener costumbre, que puedo tener ideales, que puedo tener filosofías, que puedo tener enseñanza desde mi niñez, pero por encima de todo eso hay una verdad, la cual yo necesito recibir, que es Cristo, que va por encima de todo, que quiere salvarte y entregarte una vida nueva. Aleluya. Mira como dice en el verso 20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El Señor le estaba diciendo a la iglesia de la Odisea, estoy fuera de tu vida, pero quiero volver a entrar. El Señor te está diciendo en este precioso día, estoy fuera de tu vida, pero estoy tocando a la puerta, permíteme entrar. El Señor te está diciendo en este día, hermano, te descuidaste, aleluya, permitiste que apagarte, te pusiste tibio, te alejaste de mí, pero yo continúo tocando a la puerta porque quiero entrar. Quiero cenar contigo, quiero que cenes conmigo, quiero que te sientes a la mesa conmigo en este día. ¡Wow! Dios es tan bueno y tan bueno que siempre, siempre de una forma u otra le habla al hombre.
Dios es tan bueno que siempre quiere estar con nosotros. Aunque yo le cierre la puerta de mi hogar, aunque yo le cierre la puerta de mi habitación, aunque yo lo vea de lejos y no lo quiera cerca, Él continúa avanzando y buscándome de una forma u otra. No hay casualidad. Hay un propósito de Dios. Eres iglesia, te has puesto tibio, te has enfriado, te has apagado, no has conocido a Cristo, vives en costumbres, en tradiciones, nunca te has dado la oportunidad de conocerlo. No sé cuál es tu caso. Algo que sí sé es que hoy es el día para reconciliarte con Cristo. Algo que sí sé es que hoy es el día de que entiendas que puedes pensar tu camino, pero solamente hay uno que endereza los pasos del hombre. El hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Hoy es el día que tú puedas entender y comprender que a pesar de las cosas que puedes haber pensado o que te puedes haber imaginado o lo que quizás te enseñaron, por encima de eso hay una verdad que tiene que estar, aleluya, número uno en tu vida. Se llama Cristo. Y continúa hablándote, continúa tratando contigo, continúa haciéndote una invitación, continúa deseando salvarte. Aleluya. En el verso 21 vemos su promesa: al que venciere le daré, aleluya, que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Padre, gracias por tu amor y gracias por tu misericordia. Gracias por permitirme compartir tu palabra. Señor, mira a aquellos amigos que pueden estar viendo el programa. Señor, salva, restaura, Señor, convence de pecado. Que ellos puedan entender, Señor, que tú continúas deseando salvarlo. Que aquellos hermanos que se han puesto tibios, que se han enfriado, que han tenido un descuido, que piensan que están bien, pero tu palabra le muestra, aleluya, que se han puesto tibios, que sea hoy calentándose, que sea hoy entendiendo, Señor, que necesitas volver a la cruz, que necesitas volver, Señor, a tus pies, que necesitas volver a tu palabra, que necesitas volver, Señor, a buscarte en su aposento, que necesita acercarse a ti. En el nombre de Jesucristo, salva, restaura, liberta y glorifícate, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y gracias a Dios. Qué bendición poder compartir la palabra del Señor. Qué bendición poder hablar de lo que el Señor hace en la vida del hombre y el deseo que Dios tiene con usted, amigo, y con usted, hermano. Seamos humildes y cada día que pase entendamos que necesitamos más a Dios. Que a pesar del tiempo que llevemos en el Evangelio, todavía necesitamos la palabra, todavía necesitamos orar, todavía necesitamos ayudar, todavía necesitamos congregarnos. Todavía necesitamos la corrección de parte de Dios. Porque al que él ama, él corrige. Amigo, si abriste tu corazón a Cristo hoy, allí pídele perdón por tus pecados, arrepiéntete, Él te perdona, te entrega una vida nueva. Busca un lugar donde congregarte. Si vives en Sabana Grande o cerca de Sabana Grande, nos puedes encontrar en la iglesia Altar de Adoración en Sabana Grande, Puerto Rico. Comunícate con nosotros 787-476-0463. Te puedes comunicar a mi número personal 787-466-3168. Estamos para servirte. Cristo te ama y yo también. Hasta el próximo programa, Una Sola Verdad. Dios te bendiga.
Amor y verdad, televisión que edifica.